Conoce el miedo. No debemos sorprendernos. Se preparaba para la incomprensión, el rechazo, la ingratitud, el desprecio de los deberes familiares, lo que no era otra cosa que formas de ocultar el miedo. Ruby Guerra, un sueño comentado. Conozco el miedo desde los primeros días de los que tengo recuerdos. Crecí en una ciudad aturdida por los miedos, por los secuestros, por los toques de queda e innecesarios velorios. Le tenía pavor a la oscuridad, y mis hermanos se reían de mi temor, los niños se burlaban de mi trabajo en la televisión. Me educaron en escuelas del gobierno donde los golpes y amenazas eran el pan de cada día. Había miedo a la violencia en casa, a la consecuencia de las drogas en mi entorno. Crecí en un barrio que llegó a ser peligroso. Al mismo tiempo, tuve que enfrentar otros temores bajo los reflectores y las cámaras, situación que pocos niños de mi edad habían vivido. La vida me llevó a tener al miedo a mi lado en todo momento. Lo tuve tras la separación de mis padres, por mis quiebras económicas, cuando me absorbió una enfermedad extravagante y con las traiciones malsanas que me esperaron más tarde. Tuve miedo luego de cada derrota, y fueron muchos los éxitos que nunca tuve precisamente porque él se propuso impedirlos. Se hizo parte de mis días, llegó a borrarme las ganas, me robó la alegría. Me sentí dominado, pero yo tenía a mi lado poderes con los que el miedo no contaba. El amor puro de mi esposa, los besos en la frente de mi madre y mi férrea confianza en Dios. Esos pilares repelieron las ideas de darme por vencido. Para que otros no cayeran a las mismas profundidades en las que yo estaba, comencé a pedirle al mundo que avanzara, aunque yo había perdido las fuerzas para hacerlo. Dios y el amor orientaron mis pasos hacia el destino correcto. Me pusieron en dirección al miedo que venía de frente. Yo había estado en estudios de grabación y en tarimas desde que era niño, pero un día el miedo intentó evitar que diera los pasos que necesitaba para subir a un auditorio frente a 20 personas que me escucharían hablar del poder del pensamiento, de la palabra y de la acción. Estuvo a punto de detenerme, pero no pudo, y esas 20 se fueron haciendo miles. Mi miedo no es lineal, es un péndulo. El miedo sigue allí, y cuando ya no esté, me sabré acabado. Sentarme con él no ha sido un proceso sencillo, ha costado esfuerzo, estudio y muchas equivocaciones. Este libro contiene solo una fracción de las cosas que pudiera referir sobre él, pero considero que son las necesarias. Te vas a encontrar palabras extrañas, pero no serán muchas, y de ellas te diré lo que probablemente nos hace falta saber. Exploraremos estudios clínicos y teorías fabulosas sobre el comportamiento humano. También te presentaré a hombres y mujeres que han dedicado su vida a comprender cómo funciona el miedo en nuestro cerebro, en nuestras actitudes y en nuestro pensamiento. Espero que sus nombres se queden contigo y que lo que leas aquí te entusiasme a conocer más de ellos y de sus descubrimientos. Por encima de todo lo que te he mencionado antes, este libro tiene un protagonista, el miedo, que no es un villano, como muchos piensan. El miedo es el héroe de esta historia, y puede ser el de la tuya. El miedo es esencial para nuestra especie, como los sentidos o el hambre. Sin él, hubiésemos sido unos seres indefensos, incapaces de reaccionar a los cientos de peligros que acechaban a nuestros antepasados. Es una de las más complejas y eficientes configuraciones biológicas que conectan nuestros cuerpos con el entorno. Aunque se ha estudiado por décadas, los procesos neuroquímicos siguen siendo un acertijo envuelto en su aparición y en las reacciones que causan. Es una respuesta asentada en nuestro diseño cerebral que activa reacciones bioquímicas y, desde allí, los complejos constructos mentales por los que mantienes el interés en este texto. El miedo es un fenómeno tan complejo que cuesta precisarlo. Siento que la mejor definición la encontraremos en nuestros antepasados. Para nuestra especie, desde el principio de los tiempos, el miedo ha sido un sistema de emergencia que nos prepara para responder ante eventos indecibles. Nos condiciona para reaccionar, bien sea huyendo o atacando. En estos casos, nuestro cuerpo desactiva las funciones no esenciales y prioriza aquellas que aumentan las posibilidades de superar la situación que nos haya alterado.
Me gusta verlo así porque uno de los mecanismos con el cual el miedo busca protegernos es el bloqueo del pensamiento racional, lo que tiene mucho sentido, porque si una tarántula aparece frente a nosotros, será mucho mejor tomar una acción rápida y huir que quedarnos a averiguar si esa especie es venenosa o domesticable. El problema es que desde aquellos tiempos hasta los nuestros, las cosas han cambiado demasiado, y algunas veces la realidad que hemos construido da la espalda a nuestra configuración original. Esta desactivación, junto a otras respuestas físicas,